Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Fajardo. Bienvenidos a su podcast de Psicoterapia y Conducta. El día de hoy está conmigo el doctor Rafael Medina y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre mitos y malos entendidos en torno al trabajo con los psicofármacos. ¿Va? A ver, empecemos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos los profesionales de la salud, ya sea psiquiatras, ya sea terapeutas, en torno a esto de los medicamentos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar sobre temas de salud mental. Creo que es uno de los temas prioritarios en la actualidad, el tema de nuestra salud mental. Y creo que para darle un contexto muy claro a lo que vamos a hablar el día de hoy, es empezar por hablar que este tipo de problemas son altamente comunes, son de los problemas de salud más significativos que hay en la actualidad, y desde hace muchos años se ha detectado que lamentablemente uno de los grandes problemas que enfrentamos en el manejo de ese tipo de problemas de salud es esa gran e inmensa brecha de no atención de las personas que sufren de este tipo de padecimientos. Dentro de las principales causas por las cuales una persona que sufre una enfermedad mental no se trata es precisamente por cuestiones de prejuicios, de miedo, de preocupación que giran alrededor del tratamiento para este tipo de problemas. Un distintivo, una cosa que hace muy diferente los problemas de salud mental o los llamados trastornos psiquiátricos es precisamente ese gran estigma, esa gran cantidad de miedos y prejuicios que existen alrededor de estos padecimientos y en particular la contaminación que sufren algunos de sus tratamientos, en especial los psicofármacos. Creo que una de las principales causas por las cuales una persona que reconoce que tiene un trastorno mental o una enfermedad psiquiátrica es el miedo a acercarse a medicación que sea más perniciosa, más perjudicial que su misma enfermedad. Y es una de las cosas que tenemos que empezar por apuntar en esta conversación. Okay, entonces, es peor que tome medicamentos, ¿sí?, por lo que me va a pasar, que la enfermedad como tal. Sí, llega un momento dado a ser tan significativo el prejuicio, la preocupación y el miedo, es de que muchos de los pacientes, la inmensa mayoría de ellos, ponderan el riesgo que implica el tomar una medicación que se cataloga como controlada o psiquiátrica versus continuar con su enfermedad, y lamentable muchas veces sin informarse apropiadamente optan por seguir con la enfermedad, con los prejuicios que puede implicar el vivir una vida con las limitaciones y con el dolor que te puede implicar el sufrir un trastorno mental. Okay. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es que el principio es que obviamente se está contemplando como una mejoría en tu calidad de vida y en la disminución de estos síntomas que pueden ser a veces muy, muy asociados a mucho sufrimiento, ¿no? Sí, saber que es una alternativa viable y que estos medicamentos no son una aplicación cruel de tortura para las personas, sino que obviamente buscamos que mejore su calidad de vida. Yo creo que tenemos que partir y por entender que las enfermedades llamadas mentales o psiquiátricas son problemas de salud como cualquier otro problema de salud. Lamentablemente muchas de estas enfermedades, de estos problemas, se convierten fácilmente en enfermedades crónicas, como otras enfermedades que nos parecen menos temibles y que tendríamos que colocar a la par, como puede ser la diabetes o como puede ser la hipertensión arterial. Creo que nadie duda en que es de gran beneficio el buscar alternativas de tratamiento para una enfermedad como la diabetes y la hipertensión, y difícilmente vas a ponderar el seguir enfermo o no seguir enfermo en función de un tratamiento. Tenemos que partir que las enfermedades mentales, que insisto, son altamente comunes, son enfermedades como cualquier otras y por lo tanto implican posibilidad de tratamientos, los cuales no siempre, pero muchas veces son farmacológicos. Entonces, dependiendo del tipo de problema, pues es el tipo de tratamiento que se va a recomendar por un profesional de la salud. Vale.
Una de las ideas, por ejemplo, que escuchamos muy frecuentemente es que las personas dicen, yo no quiero ir con el psiquiatra porque me va a dar droga, me va a dar un medicamento, ¿no? Así como si fuera ley, ¿no? Sí, definitivamente, digo, forma parte de los prejuicios más comunes. Incluso el hecho de conceptualizar que ir con el psiquiatra es la última alternativa. Tienen esa percepción errónea de que el tratamiento de este tipo de enfermedades es secuencial, que si el problema es inicial o no es muy grave, te puede ayudar un psicólogo para resolverlo, y si ya es muy severo y ya es crónico o prácticamente irreversible, ya te toca que te vea el psiquiatra, cuando la realidad que no son así las circunstancias. Cuando se sospecha que se tiene un malestar de este tipo, hay que ir a una evaluación, se tiene que hacer una exploración, una historia clínica, evaluar si hay una enfermedad, y los médicos están obligados a hacerle una propuesta al paciente de qué tipo de alternativas de tratamiento pueden ser útiles para combatir sus síntomas o sus enfermedades. En la inmensa mayoría de los casos, el escenario es que tiene que combinar estrategias farmacológicas con estrategias no farmacológicas. Dependiendo de la enfermedad, dependiendo del trastorno, en ocasiones las estrategias farmacológicas son prioritarias y tenemos poco rango para el no ponerlas como primera alternativa. Sin embargo, hay una gran cantidad de padecimientos, y puedo poner como ejemplo los trastornos de ansiedad, donde las estrategias no farmacológicas son prioritarias, son más importantes, y ahí es más recomendable que un psicólogo clínico, un psicoterapeuta entrenado en este tipo de padecimientos ofrezca este tipo de alternativas. Entonces, ahí cuando dices hay estrategias no farmacológicas, en algunos casos es que una persona puede quitarse esta idea, ¿no? De que si voy me va a dar medicinas, ¿no? Sino que hay casos en los que puedes ir con el psiquiatra, te hace una evaluación y te va a decir, vete a terapia, ¿no? Y listo, ningún medicamento, ¿no? Así como que ya es como, ya voy a tener que tomar medicamentos, y aparte, por el resto de mi vida, ¿no? Cosas así como de, no, y me dijeron que es para siempre. Es que es un escenario temible para cualquier persona. Está sufriendo un malestar que es poco explicable, que está alterando mucho tu funcionalidad, tu curso de la vida, y te plantean un escenario donde tienes que ir con un médico que forzosamente te va a dar medicinas malas, te va a dar drogas, y que estás condenado a tomarlas toda la vida. Pues es un escenario bastante negativo y bastante poco atractivo. Yo creo que lo más prudente y de lo que tenemos que tener conocimiento es de que este tipo de molestias son como cualquier otra enfermedad. Tienes que ir con un médico, te tienen que hacer exámenes, te tienen que evaluar, el médico te va a dar su diagnóstico, su percepción, y te va a proponer alternativas de tratamiento, y las tienes que discutir con el paciente. El que siempre toma la última decisión es la persona que sufre de estos síntomas, de estos padecimientos. Una vez escuché a una psiquiatra que decía que así como el hígado o los riñones se pueden enfermar, también el cerebro podría verse afectado, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si es parte del organismo, ¿no? Y pudiéramos hablar de la necesidad de una evaluación psiquiátrica y de un tratamiento farmacológico. Por ejemplo, tú ahorita dijiste en este caso tan común de trastornos de ansiedad que prioritariamente tendrían que ser tratados con un enfoque no psicofarmacológico, existen otro tipo de situaciones que es casi como imposible que no se den medicamentos, ¿no? O por lo menos el rango de estrategias no farmacológicas es más limitado. Muy reducido, ¿no? Te puedo poner un ejemplo de enfermedades muy graves como el trastorno bipolar, sobre todo el trastorno bipolar tipo 1, que es una enfermedad generalmente que tiene un curso complejo, delicado, que puede cursar por fases de la enfermedad muy severas, como episodios de manía que van a requerir hospitalización. Es un buen ejemplo de una enfermedad que va a requerir tratamiento farmacológico para tratar ese tipo de episodios emocionales tan graves y reducir el riesgo que los vuelva a presentar y que tenga implicaciones severas, como el estar en una institución médica de manera casi forzada, pues.
Hay casos como la esquizofrenia, donde el tratamiento farmacológico es el mejor escenario para reducir gran parte de sus síntomas y prevenir que reaparezcan síntomas que ya han sido tratados con los medicamentos. Y así podemos hablar de otro tipo de patologías que afortunadamente, gracias a la existencia de tratamientos farmacológicos, han modificado de manera muy significativa el curso y el pronóstico de enfermedades severas como esas. Y no quiero nada más poner ejemplos muy severos, puedo poner un ejemplo más cercano y más familiar para las personas, como puede ser el trastorno de pánico, que es una de las versiones de trastornos de ansiedad, que las personas que sufren este tipo de padecimientos tienen crisis intempestivas de una ansiedad extrema, una sensación de muerte inminente, que quien las ha experimentado saben que es una experiencia muy perturbadora y nada agradable, que cuando es tratado farmacológicamente la posibilidad de reducir las crisis e incluso de abortarla es significativamente alta. Podríamos decir que hay un escenario en que se puede trabajar con estos pacientes de manera no farmacológica para reducir los niveles de ansiedad y disminuir el riesgo, pero el mejor escenario es una combinación de ambas estrategias, pero aún en ese escenario se le plantea al paciente el diagnóstico y las posibilidades de tratamiento, y hay que recordar que siempre el paciente, la paciente toma la última decisión. Oye, Rafa, ¿y qué hay de cierto pues en esta idea de que muchos de estos medicamentos van a ser altamente adictivos, por ejemplo? Todos los medicamentos, todos los prácticamente tratamientos farmacológicos implican ciertos niveles de riesgo. La inmensa mayoría de ellos presenta efectos secundarios que por fortuna la inmensa mayoría de los casos son poco significativos. Forma parte de los procesos de aceptación para que se comercialicen. Pero secundarios, o sea, igual que lo generaría un medicamento para la gastritis, ¿no? O sea, no es que sean los únicos medicamentos que tienen efectos secundarios, todos los tienen. Sí, a lo que voy es en un aspecto muy general, todo medicamento implica un riesgo, pero en la evaluación de riesgo-beneficio siempre es mucho mayor el beneficio que puede generar este tipo de medicamentos. Hay una percepción generalizada que todos los medicamentos que van relacionados con sistema nervioso central y que particularmente utilizamos para el manejo de los trastornos mentales tienen un potencial adictivo alto, lo cual tenemos que empezar a decir que no es así. Solo algunos. Solo algunos medicamentos tienen ese riesgo real, y podemos poner como una referencia bien significativa el caso de los fármacos antidepresivos, que son medicamentos altamente efectivos para el manejo de una de las enfermedades que genera más problemas en el mundo que compartimos hoy en día, y que la inmensa mayoría de las personas tienen la percepción que son fármacos adictivos y que nunca van a poder dejarlos de tomar. No es así, son medicamentos altamente seguros, que lo que sí está plenamente comprobado es de que no tienen ningún riesgo potencial de generar ningún tipo de adicción. Para poner nada más la referencia a un grupo farmacológico de los que existen en la actualidad para el manejo de las enfermedades mentales. Y por otro lado hay un grupo de fármacos que corresponde a un papel importante para el manejo de los trastornos de ansiedad y los trastornos del dormir, las llamadas benzodiazepinas, que son medicamentos que efectivamente tienen un potencial de generar un trastorno por uso de estos medicamentos, entre ellos conductas adictivas, pero evidentemente el plantear usarlos en una persona tiene que estar precedido por una muy buena evaluación de si el paciente es candidato para la prescripción de este tipo de medicamentos, la cantidad que se le va a prescribir y particularmente el tiempo en que lo vas a usar en esas personas, algo que tiene que conocer el médico y el paciente y establecer los tiempos en que se tienen que utilizar. La mayoría de las veces en este tipo de medicamentos, cuando vemos ese tipo de problemas, es porque el paciente eventualmente lo sigue haciendo sin prescripción médica o por automedicación, difícilmente por una prescripción bien hecha. La falla casi siempre reside en el humano, no en el medicamento. Definitivamente. Puede ser un médico que no dio una explicación clara, ¿no?, de cómo se utiliza. Podría ser, y así como pones ese ejemplo, hay muchas otras posibilidades. Yo creo que hay que considerar
incluso en ese ejemplo de medicamentos que sí tienen un riesgo potencial, bien utilizados son herramientas altamente benéficas que pueden ayudar a cambiar para bien la vida de estas personas. ¿Qué tanto hay de cierto entonces en que estos medicamentos podían generar esta sintomatología y tan desagradable como el mismo trastorno o incluso peor? ¿Sería que estamos volviendo a estas imágenes de terror de hospitales psiquiátricos de 1930, no sé, cosas así, en donde la gente todavía tiene esa imagen de trato inhumano, de maltrato, de tratamientos sin mucho sustento y con mucho sufrimiento para las personas? ¿O qué será, pues, que se sigue manteniendo? Es que creo que existe muchos prejuicios y muchos miedos, todo lo que implica la enfermedad mental, el del perder el control. Yo creo que solamente después de la muerte es uno de los grandes miedos que compartimos los seres humanos, y evidentemente el vernos expuestos, aunque sea potencialmente, ese tipo de circunstancias, pues genera un temor natural. La historia de la psicofarmacología es relativamente reciente. Los psicofármacos, tal como los conocemos en la actualidad, surgieron en la década de los 50 del siglo pasado, y todo lo que resta hacia atrás en cuanto a experiencia terapéutica era extremadamente limitado, y eran pruebas de ensayo-error que sufrieron miles y miles de personas. Inyecciones de insulina, baños de agua fría, cosas así, ¿no? Bueno, eran medidas terapéuticas que tenían cierto valor en el contexto y en el tiempo histórico en que se utilizaron, la hidroterapia, los choques insulínicos. Al no haber ningún tipo de alternativa, creo que lo que hay que reconocer es que afortunadamente existe un hito histórico, que a partir de la década de los 50 se descubren medicamentos tan significativos como la clorpromacina, el primer medicamento para manejar exitosamente la psicosis, los fenómenos alucinatorios, los delirios. En la misma década se descubren las propiedades antidepresivas del primer fármaco que se utiliza con este fin, el descubrimiento de las benzodiazepinas, que implicó una diferencia significativa a los sedantes que existían anteriormente, y tuvo implicaciones históricas bien significativas. Gracias al descubrimiento de esos medicamentos bajó de manera drástica y significativa la población en las instituciones psiquiátricas. De hecho, se empezó a hablar de la famosa desinstitucionalización, la desaparición de hospitales psiquiátricos en algunos países, y eso paradójicamente se pudo dar afortunadamente gracias a la existencia de alternativas terapéuticas como los psicofármacos. Sí, fíjate que es interesante el ver pues estas bondades, ¿no?, de los avances en la ciencia que nos permiten tratar este tipo de trastornos, pero entra, por ejemplo, toda esta perspectiva más filosófica, ¿no?, respecto a estas voces críticas en algunos países, ¿no?, donde dicen, ¿por qué si tenemos tan buenos tratamientos? ¿Por qué si hay un incremento en el uso de estos psicofármacos? ¿Por qué la gente cada vez está menos satisfecha, más infeliz, ¿no? Lanzan esta pregunta así como tratando de cuestionarlo, ¿no? Así como si realmente no es la solución, ahí no está la solución, ¿no? Pero ¿qué opinión te merece eso? Bueno, yo creo que ya ese es un aspecto mucho más complejo y mucho más amplio, pues los medicamentos y los tratamientos disponibles están hechos y diseñados con éxito para tratar enfermedades, no para obtener la felicidad. Creo que son cuestiones distintas y andan por caminos también diferentes. Creo que se comete el mismo error al tratar de conceptualizar o idealizar que este tipo de herramientas farmacológicas buscan cosas para las cuales no están hechas, pues. O sea, no son pastillas para la felicidad o hacer infeliz al que es infeliz por otro tipo de factores. Son medidas terapéuticas para tratar enfermedades en particular y que han demostrado una efectividad tan significativa como lo han demostrado los antibióticos, los analgésicos y otro tipo de tratamientos que han ayudado a que las personas vivan mejor y con menos dificultades debido a las enfermedades. Creo que ahí es donde tendremos que
enfocar la utilidad de estos medicamentos. No son un soma, ¿no? Como para generar una felicidad ahí a la mano, ¿no? Al instante para las personas. No, digo, creo que el gran problema también es el tratar de adjudicarle propiedades que nunca han pretendido tener ni se han diseñado para ello. Si llega una persona a busca de atención por una gran cantidad de conflictos en su existencia, en su vida, que tiene que resolver en el transcurso de su misma vida, pues eso no lo va a resolver un medicamento. Digo, también en la práctica de repente nos encontramos a personas que tienen dificultades económicas, dificultades sociales, de pareja, de familia, y que ponen en sus alternativas el que se les trate farmacológicamente para que se resuelvan ese tipo de cosas. Digo, suena muy absurdo el ejemplo, pero en el contexto real suele ocurrir. Lo que tenemos que evaluar si toda esa suma de factores se convierten en estresores tan significativos como para alterar el funcionamiento fisiológico de esa persona, y si existe una vulnerabilidad le puede generar una enfermedad que es tratable, la cual creo que sería un requisito indispensable para que esa persona esté en condiciones que resuelva sus problemas de pareja, sus problemas familiares, sus problemas sociales, etc. Si vemos esto, es como decir, el aumento en el consumo de psicofármacos es un reflejo de que la gente puede ser que está sufriendo más, o que es más consciente de su sufrimiento y pide ayuda, ¿no? O que las condiciones sociales de nuestro contexto actual, económicas, son cada vez más difíciles, y tal vez por eso cada vez hay un mayor consumo de psicofármacos. No hay ningún indicador que pruebe que el aumento en el consumo de psicofármacos sea proporcional, sea real y sea un problema. El verdadero problema es la enorme cantidad de personas con enfermedades mentales que no se tratan. Estoy hablándote de brechas de atención que son significativamente altas. Los estudios que se han hecho en México, para poner solo un par de ejemplos, demuestran que el 80% de las personas con depresión en nuestro país no reciben ningún tipo de tratamiento y no buscan ningún tipo de ayuda, y que el 90% de personas que sufren de un trastorno de ansiedad no reciben ningún tipo de ayuda. Entonces, el verdadero problema no es en el incremento en el uso de psicofármacos, sino en la enorme cantidad de personas que sufren de padecimientos de salud que no son atendidos. Lo que tenemos que transmitir es que son tratables, que requieren atención y que la busquen, que requieren una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento. Eso implica que forzosamente tienen que recibir psicofármacos. Creo que no es así. Muchas de las veces se pueden ofrecer alternativas que son muchas veces para algunas personas más difíciles, más complejas, de acudir con un psicoterapeuta una vez a la semana durante un buen tiempo, durante algunas semanas, que implica un reto significativo para muchas personas por cuestiones económicas, por cuestiones de manejo de tiempo, y en otras ocasiones se requieren ajustes en los estilos de vida que suenan muy fácil en platicarlos, pero son un enorme reto para las personas en el mundo que compartimos hoy en día. El decirle a una persona: te verías altamente beneficiada si empiezas a invertir algunos minutos todos los días en hacer actividad física, en hacer ejercicio, en aprender herramientas como la meditación, empezar a practicar yoga. La verdad que suena fácil decirlo, pero implica un verdadero reto para las personas el hacer ese tipo de ajustes, y ese es el verdadero reto. Sí, es que hacen esta conexión, te digo, filosófica, en donde dicen cada vez se consumen más y no estamos mejor, ¿no? Así como que le echan la culpa a los psicofármacos, como creo que tú dices, ¿no? Como si ese fuera su trabajo, y no lo es. No, y además creo que el foco está en otro lado. Se utilizan más psicoactivos, sí, se utilizan mucho más psicoactivos, pero no necesariamente farmacológicos. El verdadero problema, el psicoactivo más significativo en los panoramas epidemiológicos, es el alcohol. O sea, y no hablamos mucho al respecto. Está en el tabaco, está en el consumo también de drogas ilegales, drogas de diseño sintéticas como el fentanilo o el cristal, que representan un problema bastante significativo, y lo damos por un hecho, pero a veces nos enfocamos demasiado en por qué se empiezan a prescribir un poco más de antidepresivos,
cuando el problema está mucho más a la vista en otro tipo de psicoactivos que están utilizando mucho más las personas a edades más tempranas y donde lamentablemente la equidad también se empieza a mostrar de género, pero no de manera necesariamente positiva. Uno de los grupos poblacionales que están incrementando de manera significativa el consumo de alcohol son las chicas principalmente adolescentes en regiones centro-occidente como en nuestro país. Creo que eso es mucho más preocupante y es un foco que hay que prestarle mucho más atención. Ok. Oye, Rafa, ya para terminar con esta charla, ¿tú crees que los psicólogos, ¿sí?, se podrían beneficiar, por ejemplo, de también quitarse ciertas ideas? O sea, ¿te ha tocado ver esto en la interacción, en el trabajo que realizamos nosotros, como psicólogos que necesitan saber más respecto al trabajo de psicofarmacología o errores que cometen cuando están trabajando con sus pacientes respecto al tratamiento que ya se les dio por parte del psiquiatra? ¿Qué es lo que tú has encontrado? ¿Qué es lo más común para ti ver? Creo que ha habido un cambio significativo en el ejercicio de la psiquiatría y el ejercicio de la psicología en los últimos años, que yo he notado en los más de 20 años que he estado en este trabajo clínico. Creo que hay una sensibilidad y una apertura mucho mayor en las dos partes. Ya nos reconocemos como los agentes que trabajamos del mismo lado, que funcionamos como adyuvantes en la salud de las personas. Y yo creo que es fundamental que el psiquiatra sepa y entienda cómo trabajan los psicoterapeutas en sus modelos de atención para entender los objetivos y los procesos en el manejo, como de la misma manera el psicoterapeuta tiene que tener nociones generales muy claras de cuándo está indicado un medicamento, cómo funcionan, cuáles realmente son los riesgos, los efectos secundarios, porque muchas de las veces podemos convertirnos en agentes significativos que verdaderamente podemos colaborar o convertirnos en un problema en el proceso de sanación de nuestros pacientes. Entonces yo creo que es de alto beneficio que el psicólogo esté bien enterado de nociones generales apropiadas sobre el funcionamiento de los psicofármacos, cómo están funcionando, qué es lo que tiene que hacer él al respecto, cuál es el papel, que muchas veces es el de establecer estrategias tan particulares como agregar al proceso psicoterapéutico las terapias motivacionales para trabajar con estrategias para que el paciente haga lo que tiene que hacer, lo más conveniente para él, y muchas veces implica el activarse físicamente, el tomarse de manera regular sus medicamentos, el reconocer junto con él problemas que puedan tener y alentarlo a que busque respuestas de solución con su médico. Creo que se puede convertir en un agente más eficaz, más poderoso, que va a beneficiar a las personas con las cuales trata. Ok, Rafa, entonces, cuando te preguntaba esto, por ejemplo, como esta visión a veces de, no, ya no te tomes eso, ¿no? Como esos errores tan críticos que a veces se pueden cometer en la psicoterapia, ¿no? Como el que el paciente te está platicando, es que me empecé a sentir súper mal, y que los terapeutas se conviertan en un obstáculo, ¿no? Que interfieran con el tratamiento y que digan, no, si te sientes mal, no, ya no te lo tomes, ¿no? O sea, como cosas así de graves que se pudieran convertir a final de cuentas en un elemento positivo, ¿no? Para ese proceso, como decirle, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que no se te olvide, ¿no? Porque dice, se me olvida tomármelo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer esta estrategia, vamos a acomodar un reloj, vamos a poner una alarma, vamos a poner un letrero, oye, tómate tu medicamento, vamos a anotar aquí, ya me lo tomé, ¿no? Para no duplicarlo, cosas así. O sea, el terapeuta puede fungir como una parte importante para que este proceso vaya avanzando, pero también pudiera ser un obstáculo, ¿no? Definitivamente, creo que el psicólogo clínico y el terapeuta tienen que estar bien informados para dar la información correcta. No podemos darnos la posibilidad de dar información equivocada, errónea, y tal vez el quitar esa única posibilidad de que esa persona realmente esté bien. Entonces creo que este alto beneficio que los terapeutas tengan la información apropiada para convertirse en agentes eficaces para el tratamiento de las personas con las cuales están trabajando.
Claro. Y es que es una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, que por ejemplo, llegue un paciente y te diga, ¿me la sigo tomando o no? Y te lanzan esa pregunta, ¿no? Y decir, Es que puede ser fundamental en lo que pase el resto de la vida de esa persona, de ese tamaño. Sí. Es como si el médico alentara al paciente a ya no ir a terapia porque no tiene ningún sentido, le está haciendo mal, cuando realmente está desconociendo cuáles son los tipos de procesos y la estructura de manejo que le está dando el otro. Creo que hay que mantenerse ambos informados y convertirse en elementos de apoyo mutuo y adyuvante para las personas que ya sufren el papel más difícil, que es el de ser pacientes. Claro. Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas a nuestro auditorio del podcast de Psicoterapia y Conducta. Y yo quiero comentarles que estamos por iniciar nuestro diplomado de Introducción a la Práctica Clínica. De hecho, uno de los docentes que va a estar trabajando con los aspectos de psicofarmacología es el doctor Rafael Medina, entonces ya lo conocen. Para que se animen, el próximo 7 de mayo comenzamos con este diplomado en presencial los sábados y bueno, tenemos entre muchas de las materias psicofarmacología, pero también vamos a estar trabajando con cómo trabajar con clientes que implican retos desafiantes, con clientes que están en riesgo, todas esas cosas que cuando vamos empezando como que nos dan algo de miedo, algo de que imponen, todo ese tipo de situaciones que a veces pues, no sabemos o tenemos miedo o no sabemos con quién recurrir, a quién preguntarle. Cómo empezar a vendernos, ¿no? a darnos a conocer, a atraer clientes, cómo mantener esos clientes, qué es lo que vamos a hacer para que la gente sepa que existimos, que nos escuchen. Además, obviamente, de aspectos que tienen que ver con el manejo de la terapia de conducta, que es lo que fundamenta el trabajo que hacemos nosotros como terapeutas aquí en Instituto Arca. Entonces, están invitados. Chequen nuestras redes, pidan informes y esperamos verlos próximamente. Pues muchas gracias y los esperamos por acá. Bye.